Pasitos en la Arena en el Balneario Hipocampo, con vos y para vos hasta las 18 horas, haciendo de esta tarde la mejor tarde de tu vida. Acordate que vos siempre elegís, vos podés elegir qué tarde querés vivir, qué noche querés pasar y en qué mañana te querés despertar. Vos siempre elegís. Y viene Mariela con esas historias del tiempo, historias que impactan, historias que nunca pasan de moda. Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola Cari, ¿cómo estás? Cecilia, pues ya te había saludado. Sí. Hola ambas, ¿cómo andan? Acá arrancando el segundo termo, le voy a decir, Sí, de bien. mate. Y mirá que hoy llegué tempranito, ¿eh? ¿Viste? Pintó mateada hoy. Qué bueno, qué bueno. El mate de radio no hay con qué dar. Tal cual. Y le escuchaba a Cari haciendo la apertura de esos casos que todavía se sigue replicando. Yo no recordaba este caso que vas a desarrollar, pero tristemente se sigue replicando y tristemente digo, porque fue terrible. Fue terrible, fue terrible. El otro día, yo no me acuerdo si al aire o fuera del aire, Cari lo mencionó y bueno, digo, lo pedís, lo tenés. Hoy vamos a hablar del caso Barreda. Vamos a remontarnos al 15 de noviembre de 1992 en la ciudad de La Plata, en una casona ubicada en 48, entre 11 y 12, donde vivía un odontólogo con su mujer, sus dos hijas y su suegra. El hombre iba una tarde, así cualquiera, allá de esas calurosas, bien pesaditas de La Plata en noviembre. Se iba a agarrar las tijeras de podar, va a cortar el ligustro y su mujer le dice algo que le hace un clic. Y de repente, en lugar de agarrar las tijeras de podar, agarra una escopeta que había traído la suegra de Europa y empieza así, a tiro limpio, y las mata a las cuatro. Una atrás A la de esposa, la otra, a a las la dos suegra hijas y a la suegra. Exactamente. Así, a medida que se le iban atravesando, la fue matando. Esto es lo que por ahí recuerda a la gente. Lo que por ahí no recuerda a la gente es que él, la cosa no quedó ahí. Él, ¿qué hace? Saca cosas, rompe cosas, desordena, agarra escopeta, la envuelve, la mete en el auto, la tira en un río, se va al zoológico, pasa toda la tarde en el zoológico y después termina cenando con su amante. Y bueno, y a la noche llama a la policía diciendo, me entraron a robar, lastimaron a mi familia, bla, bla, bla. Es decir, que de los vecinos ninguno escuchó Claro, nada. lo que quiero decir es que tal vez el momento fue de emoción violenta, pero después hubo un intento de ocultamiento de lo que sucedió. Claro. Algo que yo no sé vos, Cari, pero yo no me acordaba al momento de investigar esto. Y mira que en 92... No me acordaba. Ah, ¿viste? Bueno, a mí me pasó lo mismo, me sorprendió, porque no recordaba esto. Hubo un muy buen trabajo de sus abogados defensores, porque acá es donde... Esto es un caso lamentable, terrible, de femicidio, que en ese momento ni existía el concepto. Tal cual. Como tantos hay. El tema es cómo se manejó. ¿Cómo se manejó? ¿A qué me refiero? El hombre finalmente, nada, el comisario bastante astuto lo fue siguiendo y lo descubrió y él terminó confesando diciendo sí fui yo. Y bueno, espero que nadie se ofenda, pero digamos, la palabra que usaban era esa, es que me llamaban Conchita. El término con el que se referían las cuatro aparentemente hacia él era ese. Y a él, bueno. La hija también. Todo, por eso las cuatro. Todos. Las cuatro. La esposa, suegra, mujer e hijas. Claro, era el único hombre de la familia de que estaba en ese momento. Claramente era Clan mujeres. Claro, ¿no? claro, claramente era maltratado por las mujeres de su familia. Esto no hay duda, de hecho hay bastante literatura al respecto. Pero ¿qué sucede? ¿No? Hablamos del antes y el después de muchos de los casos que trabajamos acá. ¿Y qué decimos? En ese momento, hasta era, a ver, ¿cómo podría decirte? Los hombres hasta lo alababan, San Barreda, había estampitas. Claro. La cárcel mismo, tengo entendido. En la cárcel mismo. Que lo adoraban. Lo adoraban. Porque era el tipo que se había volteado cuatro mujeres ahí que lo maltrataban que tomó las represalias, ¿no? De acuerdo a los hombres. Exactamente. Y de hecho, su defensa fue esa, que por el maltrato, él, bueno, emoción violenta y lo mató. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que le revierte su situación legal? Es intentar esconder la situación. Porque frente a la emoción violenta, perdónenme, me olvidé de apagar esto.
cosas que Suele pasan. pasar en las mejores Es un radios. teléfono 011 que sabemos que a veces... No, sí, ay. era, sí, seguro. Sí. Bueno, cuestión que resulta que la defensa lo que no podía tapar era lo que él había intentado tapar, que era esto. Si él, por ir el momento, hubiera llamado y hubiera pasado, tal vez lo de emoción violenta hubiera corrido. Claro. Pero lo que no podía correr de ninguna manera era que él hubiera intentado ocultar el hecho, que hubiera que hubiera tirado el arma en un río, que bueno, el tipo se fue al zoológico tranquilo, después se fue a cenar con la amante. Entonces, él tenía algún maltrato, pero bueno, él tenía su vida por otro lado también. Hoy sería impensable, hoy ese tipo de defensa sería imposible de sostener. De hecho, yo no sé si saben, pero esa casona que estuvo, por supuesto, abandonadísima, imposible de vender y demás, lo expropió la provincia de Buenos Aires y con la idea de hacer una casa de abrigo para mujeres maltratadas. Bien. Bueno, ¿Y se hizo? Ay, todavía no, ¿viste cómo es eso? Las Mira. cosas corren por eso. yo entiendo que se puede revertir, ¿no? Un lugar tan terrible donde pasó toda esa tragedia en algo positivo, pero me suena fuerte también, ¿no? No, yo no sé si, yo no iría, o sea, la verdad es que no. La verdad es que no. Yo, ¿qué querés Ir a que diga? abrigarme a un lugar donde mataron No. a mujeres. Y... Bueno, el fuerte. hombre durante años trató de salir de la cárcel, de pedir, bueno, en un momento logró que le dieran una tobillera, ¿viste? Una domiciliaria, y se fue a vivir con su nueva mujer. ¿Otra? ¿No era la amante de esa noche? No, con una Ah. nueva mujer que Encima de conoció con estando Levante, en cárcel. muchacho. Y Ujú. bueno, viste que hay como una... Hay algo mujeres que psicológico tienen ahí, esto, sí. que tienen como una... No sé, Atracción. fetiche, podría Sí. decirte, con gente que está en la cárcel. Bueno, cuestión que estuvo un tiempo, finalmente le revirtieron la cuestión. ¿Y dónde está él? Hoy está muerto, murió en el 2020, ¿sí? Ok. Murió solo, triste, abandonado, de asilo en asilo, en un último asilo en José de Paz, se murió de un infarto. Y bueno, así pasó sus días. La verdad es que ese hecho a él, salvo un par de años que logró estar con domiciliaria con su nueva mujer, él pasó el resto de su vida en la cárcel. Claro. Tenía prisión perpetua. Tenía prisión perpetua, había matado a 4 personas que eran todas familiares. Claro, por vínculo, hasta había una relación. Había vínculo, había se llama agravante por el vínculo, pero además había un agravante porque el hecho de que él hubiera intentado ocultar los hechos habla de ya no una emoción violenta, sino por lo menos que vos elucubraste algo para protegerte de esto. Así que eso también sería un agravante. Así que bueno, el caso Barreda, el que durante los 90 era San Barreda para muchísimos varones. Y también para mujeres, porque Sí, señora. este maltrato, porque vamos a decir por qué esta historia queda en el tiempo, ¿no? Quedó como, yo creo que es un puntapié para mí, para prestar atención al maltrato, sea hombre, sea mujer. Yo estoy de acuerdo. Pero que había un maltrato verbal, psicológico, desgastante, y que puede causar este efecto, ¿no? De una violencia extrema. Totalmente. Lo que la justicia quiso hacer ver, y yo estoy de acuerdo con vos, el maltrato no importa de dónde venga ni de quién se ha dirigido, es maltrato. Hoy hablábamos de las agresiones en carnaval. Para mí el maltrato es maltrato siempre. Pero sí es cierto, no es menos cierto, que no se puede justificar con un maltrato un asesinato. Tal cual, coincido. Digamos, hay una enfermedad, hay algo que no está bien. Si vos podés hacer las valijas e irte. Tal cual, ¿No? sos adulto y Sos podés adulto, podés tomar la decisión. Hoy decidías, ¿no? Vos podés decidir cómo te levantás mañana. Sí. Uno decide, bueno, yo quiero seguir viviendo en el medio de este maltrato. Bueno, por supuesto que hay relaciones enfermas, que no es tan fácil como uno lo dice. Si no, no habría mujeres golpeadas, hombres golpeados. Es cierto que son relaciones tóxicas y difíciles de superar. Nadie está diciendo que sea un regalo ni fácil, pero lo cierto es que uno elige, y uno puede elegir agarrar sus cosas e irse. Este señor eligió agarrar una escopeta y matar a todos. Y no solamente eligió eso, sino que también eligió cómo ocultar todo eso. Claro, sí. que eso es lo que más agravante. Pero
quiero decir esto, que te dije, bueno, esta manipulación psicológica, pero lo voy a llevar a otro efecto, ¿no? Esto de quizás el ruido a la actualidad, el ruido de no poder dormir a la noche por los chicos que se pelean y todo. Llega un momento de acumulación de sueño. Lo hablaba con una encargada de edificio hace 2 días, que me decía a raíz de la nota, y me decía, yo no duermo, y tengo un grado de humor y de Sí. violencia tan grande, que es lo que realmente creo que hay que prever, porque no es solo que los chicos hagan disturbios, sino la gente afectada por el disturbio que si no duerme puede ser violenta. Sí, sí. Es más, a veces te despertás sobresaltado lo que sea en la noche, por lo menos me pasa a mí, ¿no? Y me agarra una puntada, un dolor de cabeza, porque no dormiste bien. Imagínate esto repetidas veces en la noche. No, imagínate, no repetidas noches, imagínate repetidos durante 2 meses. Claro. Porque No. es esto, es un día no dormís, bueno, un día no dormís. 2 días no dormís, bueno, 2 días no dormís. Un mes no dormís. No, y llamando a seguridad, que no ves que tampoco hay respuesta. ¿Qué efecto tiene esto en tu cuerpo? Hablamos de resultado físico, no solamente digamos, se estudia, el tema del sueño se estudia. Claro. La repercusión que tiene la falta de sueño en tu temperamento y lo que vos hagas o no hagas. Entonces no es un chiste que una persona no duerma porque tiene a los chicos gritando todo el día, no es poca cosa. Tal cual. Y esto, a lo que vos trajiste, Mariela, ¿cuántos años pasaron de este hombre que cambió su personalidad, un hombre querido por los vecinos, que era lo que se Pero, decía, cambió. cambió? Tenía 56 años, estaba casado con esta mujer, con hijas grandes, estamos hablando de alguien como de mi edad, con hijos con más o menos los míos, de 20 y pico de años, estaba casado y estaba con estas personas desde hacía 20 y pico de años. En un momento hizo clic, nadie lo niega, que tuvo un efecto, lo que sucedió fue que fue hiperviolento, que después intentó taparlo, que después aparecieron otras cosas, pero nadie puede negar que ese constante maltrato, subestimarlo todo el día, todos los días, era la persona que traía el sustento a la casa, era el único que trabajaba. En una sociedad Y siempre todavía maltrataba. machista, ¿no? Totalmente, Que totalmente. seguramente en el trabajo, en donde se circulaba algo, le decían, viste, el famoso pollerudo, Pero aparte, o esos términos que también van... el término que te estoy diciendo, Sí. para un hombre, que lo denominen de esa manera. Pero ese provenía encima de las personas con las que él convivía. Exactamente. Y Era no sé si- a ver, se supone que tu mujer, tus hijos son las personas que más amás. Tal cual. Imagínate ese maltrato desde ese lugar. Y esto Por eso digo el pájaro carpintero. Claro. esto de ocultar, ¿no? Que vos decías, fue y después ocultó. El tema es que previamente, en algún momento, ya sabía dónde estaba la escopeta, porque era de la suegra, me dijiste. Claro. Y sabía dónde estaban las municiones. Es decir, no sé si hasta premeditación hubo. Y Mira, ese clic fue en un momento que fue que juntó el coraje para hacerlo. Es probable, en lugar de juntar el coraje para irse, Tal juntó el cual. coraje para matarlas. Tal vez hay una realidad que cuando las personas son maltratadas, a veces no ven otra salida. O sea, Sí. terminan en agresiones de este tipo porque no ven otra salida. Si yo me voy a ir y me voy a perseguir o o me van a volver loco o esto es real. Esto, Cari, creo que... Sí, yo lo comparto, por eso digo, no es que lo defienda, Mariela, No, realmente te ni entiendo el sé concepto, te entiendo el concepto. pero llega un punto en la psicosis de una persona alterada, la manipulación es terrible. A veces es preferible que te peguen, no digo que esto está bien, No, pero es visible y es más defendible, digamos. total, Eh, que al el acoso maltrato, psicológico. sí, al maltrato psicológico, porque te transforma la personalidad, Sí. el maltrato psicológico. Y eso es lo que le pasó para mí a esta persona, no justifica las No, de muertes, ninguna manera, pero para mí no estaba en su sano juicio, realmente. La realidad es que el maltrato psicológico es uno de los más difíciles de probar, Sí, es uno de los más difíciles de empatizar, desde sus pares inclusive, porque nos pasa con las mujeres. Sí, una cosa es la mujer que golpea, que aparece con un brazo roto, esa es súper fácil. Pero la mujer que es todo el tiempo
no salgas con otra persona, no te puedes hacer pollera. Porque no la maltrata, pero la cosa la vuelve loca. No le deja tener una vida real fuera de esa persona. Eso es violencia. Y Vos eso tenés es muy lindas difícil. piernas. Vos tenés lindas piernas, gorditas, sí, Claro. están bárbaras tus piernas. No te queda, pareces Claro. una ridícula. Claro. Esa es la manipulación. Exacto, eso. Esa, Y es es muy cierto. difícil. Por eso, y qué buen tipo, mira, no le dice que no se la ponga, le está diciendo que no se ponga la pollera corta. Y esto de aislar también, ¿no? El tema de con quién vas a salir, hasta qué hora, con quién, ¿viste? Ese es más directo. Es más Sí, directo. pero- Ese es más directo. Peor es el que El te de la dice, pollerita, ¿viste? Dices, qué lindas salí. piernas tenemos. Salí tranquila, pero... salí con las chicas, me encanta que salgas con las chicas. Hoy llego temprano, me encantaría que me hagas ñoquis con salsa. Salí con las chicas, uy, qué lindo, hoy pude tener tiempo para vos. Esa es la manipulación, que es tan sutil que no te das cuenta. Vos decís, ay, el gordito vino de trabajo para quedarse conmigo. No, gordito vino del trabajo para que vos no salgas con las salgas. chicas. Claro, totalmente. Ahí va, por eso digo que es tan sutil y que la padecen más mujeres que hombres, pero este hombre lo padeció y Sí. lo transformó. No es la misma persona. Por eso digo, programó la muerte, todo, pero su deseo era que murieran y él matarlas. Totalmente. Eliminarlas, sacarlas no, y de circulación, y sacarlas de su vida y de hecho radicalmente. lo pagó Sí, con su sí. vida porque él estuvo salvo, como decía, un par de años que estuvo domiciliaria, él pagó con su vida. Lo hizo, pero yo he visto notas de él en la cárcel y vos hasta te diría que lo veías feliz. Es que fue la mejor etapa de su vida. Yo vi eso, Mariela. No lo veía feliz. Él, y es más, en una de las notas que le hicieron íntimas en la cárcel, él decía que prefería eso, que no era nada tortuoso, porque claro, ahí era un ídolo Claro. en la cárcel. Le daban de comer, lo atendían, tenía todo bien. Tenía hasta la amante que estaba lo visitaba estaba empoderado porque era un genio y encima estaba con una persona que lo quería. Claro. Y que lo Así trataba que bien. fue su mejor etapa. Y esto sí, es fuerte. Yo creo que es difícil de entender y que va a haber muchísimas mujeres o feministas que quizás este comentario no les guste, que a mí no me gusta, ni barrera hombres ni barrera mujeres. Claro, ahí no está me el gusta. tema, ahí está. El tema del maltrato no tiene color, no tiene raza, y No tiene género. Pero por eso es uno de los casos que más han generado debates en la Argentina en los últimos 30 años. Porque hay que ponerse en ese lugar, pero también es como yo dije, ¿no? Nada justifica una muerte, porque si no, todos, digamos, empezamos a sacar de la galera las causas y todo Claro, no sale. tal cual, todo justifica, no, Todo no es justifica. así. No es así. Como digo, uno puede elegir irse, pero es cierto que el maltrato permanente durante 20 años o más de 20 años, algo te genera. No se puede suponer que a vos eso en tu cuerpo, en tu psiquis, no te hace nada. No, Algo teniendo te en cuenta genera. también la psiquis de él, ¿no? Por algo no pudo armar el bolso. Claro. Que esa es la pregunta, porque ¿Por qué no te fuiste antes? de toda ¿Por qué no esta contaste? historia que trajo Mariela y que trascendió el tiempo, ¿no? En el tiempo, ¿por qué no pudo hacerse el bolso? ¿Qué lo detuvo que no se animó? Porque ¿no? convengamos que él tenía su consultorio, le iba bien, él podría haber que no le pasa a muchas mujeres, que muchas mujeres pelean con el hecho de que no tienen el sustento, que querían salir a la nada. No era el caso de él, no era el caso de él. Pero bueno, lo habían apocado tanto, lo habían hecho tan poquito, tan nada, que Tan nada. la única salida que él vio fue dispararlas. Qué palabra, ¿no? Tan nada. Es lo que él en un momento en una entrevista dijo. Yo me sentía nada. Es fuerte. Yo pienso en tantas, bueno, él me da tristeza y muchas mujeres que se sienten también nada, ¿no? Y Porque Porque hombres si también. él siendo profesional, ¿Cuántos? teniendo un sustento económico, él era nada. Imagínate a las mujeres que no tienen la posibilidad de capacitarse, que viven en sus casas como esclavas,
que no tienen la opción económica de poder armar el bolso e irse, Exacto. que tienen hijos a su cargo. Es que difícil. muchas veces la opción es irse solas porque no hay otra, o llevarse o quedarse por los hijos, porque hay una realidad también. Cuando no tienen un sustento económico, ni la menor posibilidad, y hace 20 años que no salen al fuero mundo. laboral, digamos, ¿no? ¿Qué les espera? Y por ahí tienen 2, 3 hijos que hay que mantenerlos. Tal ¿Cómo cual. hacen? Y ¿Cuántas muchas mujeres terminan yéndose solas con todo ese dolor que les implica o quedándose a ese maltrato porque no se pueden separar de sus hijos? O Quizás se termina hasta eso. yendo con sus hijos, en los mejores casos, pero les cuesta todo para poder superarse, Es ¿no? que es eso, porque estamos hablando no solo, no tengo hoy trabajo, son mujeres que por ahí hace 20 años no trabajan, Mm. que por ahí salieron del colegio, lo conocieron, se enamoraron, nunca trabajaron. Porque no, Gordi, ¿para qué va a trabajar? Si ahora vamos a tener un nene. y esa es la Vamos a cambiar manipulación. la plata, vamos a Tal cambiar la cual. plata, vamos a poner por una niñera. Y bueno, está bien, y tenés razón, Gordo, mejor me quedo con el nene, y después es otro nene, y después otra nena, y después tenés 3 pibes, ¿viste? Y ya está, y ahora, 10 años después, ¿quién me va a tomar? Claro. Y Claro. no, Gorda, si no tenés experiencia, ¿qué va? Deja, está todo bien, si yo cubro. No, no, Es manipulación. es Sí. manipulación. Bueno, esto trae igualmente al debate, a la discusión, al intercambio de opiniones. Sí, claro. Estamos en el 2026 y fíjense en la mesa misma de acá de la radio, diferentes opiniones de las tres, ¿no? Sí, sí. Sí, tal cual. Sobre todo algo que veníamos hablando con Cari, que seguramente lo vamos a estar desarrollando ya más cerca de esta fecha, más cerca del 6 de marzo, que tiene que ver con One Data Day, con esta campaña que está llevando adelante Beatriz y su esposo, Beatriz Regal y el papá de One Data Day, donde hemos sido convocados desde aquí, desde la ciudad de Pinamar, para viajar a Buenos Aires, que tiene que ver justamente, ¿no?, con el Sí, tema sí. del femicidio. Hoy una palabra reconocida. En el 92 no existía el concepto. Lo de One Data Day es, bueno, lo hablábamos el otro día, que hablábamos del caso de Cromañón, y Ujú. qué Tal loco, cual. ¿no? Que alguien que había estado ahí en el medio de lo que fue la República de Cromañón y el fuego y demás terminará matando con fuego a su mujer. Qué cosa increíble. Terrible, sí. La verdad es que el problema es que una vez, no me acuerdo, estaba debatiendo con un amigo, ¿no? Y hablábamos de, bueno, porque el femicidio, yo digo, mira, métete en Google. Mm. Digo, métete en Google y poné asesinato de. Y entonces le aparecía mujer. Digo, ¿ves por qué? Digo, el problema es que Barreda hay uno. ¿Cuántos femicidios hay? Tal cual. Ahí está la diferencia. Tal cual. Bueno, Mariela, interesantísimo. Hay muchas historias que vos nos estás trayendo y fíjate cómo están encadenadas. Todas. Sí. Sí. Tratamos, Sí, sí. tratamos de eso, tratamos de traer historias que nos sigan dando que pensar, porque qué más lindo que eso, que poder reflexionar, debatir, que tengan que ver, que siempre nos traen a la realidad. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué hizo? ¿Qué cambió? Porque si no cambió nada, no aprendimos nada. Tal cual. Y si nos olvidamos, perdemos. Perdemos. Gracias, Mariela. Gracias a ustedes. Y así pasó la periodista Mariela Barbé, acá en la tarde de la radio, junto a Hipocampo con los pies en la arena.